Le falta mandarla. Día uno. ¿Quién me comenta? ¿Cuál es el tema a tratar? Impactos Muy bien, ¿qué son ambientales. los impactos ambientales? ¿Qué será un impacto ambiental? ¿A qué se refiere eso? A la contaminación. ¿Solamente? ¿Qué será un impacto? Profe, Son las cosas que dañan el ambiente. el impacto Bueno, ambiental se Edilmar, puede clasificar Edilmar dice, de acuerdo a diferentes criterios, atendiendo a los cambios hechos en el medio ambiente. Así es posible hablar de impacto negativo, impacto positivo, impacto vale, directo. para un momento, para un momento. Muchachos, eh, quiero hacer un poquitico de pedagogía aquí, ¿vale? Para que nos vamos entendiendo. Esto va a ser algo muy similar a las recomendaciones que yo les hago a ustedes cuando hacemos lo de las exposiciones. ¿Se acuerdan que yo les mando algunas recomendaciones, por ejemplo, que no leer, que es importante escuchar el punto de vista de ustedes, o sea, lo que ustedes entendieron? En realidad, para cada participación, para cada tipo de participación, lo que más importa es lo que ustedes hayan entendido en el tema, más allá de lo que ustedes puedan leer acá. En este momento, no quiero que lean, quiero escucharlos. Para los de ustedes que ya leyeron la actividad, que ya la desarrollaron de pronto, o que de pronto les falte alguna preguntita, que de pronto hay algo que no hayan entendido, simplemente quiero escuchar eso. ¿Qué fue lo que entendieron de esa lectura? ¿Qué es lo que entienden por impacto ambiental? ¿A qué puede hacer referencia del día a día en que vivimos? Por ejemplo, lo que estaba leyendo la compañera, pues evidentemente es una parte del texto, una parte de aquí del texto. Profe, Y de aquí para, y de aquí para acá iba a seguir leyendo. Pero me interesa es saber qué es lo que ustedes opinan. A ver, cuéntenme. profe, Ajá. impacto ambiental para mí es el deterioro del medio ambiente a través del agotamiento de recursos como el aire, el agua, el suelo, la destrucción de los ecosistemas, la destrucción del hábitat, la extensión de la vida silvestre y la contaminación. Muy bien, perfecto. ¿Alguien tiene una opinión diferente o alguien quiere complementar? Yo, profe. Lo escuchamos. Lo escuchamos. Profe, pues para mí el impacto ambiental es la alteración o modificación que causa una acción humana sobre el medio ambiente. Muy bien, perfecto. Eso complementa un poquitico. ¿Alguien quiere decir algo adicional? Bueno, vale. ¿Todos estos impactos que tiene el hombre sobre el medio ambiente serán malos? ¿Serán buenos? Las dos cosas. ¿Cómo? A ver, escucho uno solo. ¿Cuál de los dos va a hablar? Las dos cosas, tanto Explícame malos mejor eso. como buenos. Explícame, por ejemplo, un impacto ambiental que pueda ser dañino, que pueda ser negativo para el medio ambiente. Profe, Profe, pero yo busco. No, no busque, dígame usted. el de Si no, ¿El las de máquinas. desechos? no, quiero escuchar a Gustavo, que Gustavo no lo leyó, lo está pensando. A ver, Gustavo, ¿qué dice usted? Que son las máquinas que hacen con la caña y eso, Ajá. que afectan al ambiente ¿Cómo lo afectan? ¿Por qué? por el, por el humo. Oh, muy bien. O sea que hay una afectación del ambiente por el humo que está emitiendo una máquina como tal. María, ¿qué vas a decir? Profe, Hágale, le escuchamos. el agua que se da por las cañerías y cae a los ríos. ¿Qué tipo de agua, María? No, fui Sara. Ah, Sara, perdón, discúlpame. ¿Qué tipo de agua, Sara? Las aguas negras, ¿no? ¿Cómo cuáles? ¿Cuáles son las aguas negras? Residuales, profe. Ah, Aguas residuales. ¿Qué serán aguas residuales? Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, ¿vale?
digamos que yo voy al río, me siento ahí al pie del río, me quito los zapatos y me empiezo a lavar los pies. Tengo los pies sucios, llenos de tierra, y me lavo los pies en el río. ¿Estoy contaminando el río? Sí, señor. Sí, Sí. ¿Por qué? Porque, porque profesor, usted tiene usted los deja pies la sucios suciedad y en el el agua. Vale, vale. Pero resulta que yo tengo mis pies sucios con tierra. ¿Y el río, será que tiene tierra? ¿Hay tierra en el río? Sí, Sí. Entonces, ¿será que lo estoy contaminando? ¿Será que estoy haciendo un impacto real en el ambiente? Puede ser. más o menos. Habría que estudiar eso, ¿cierto? Habría que mirar a ver que si de verdad estoy haciendo o no un impacto. Eso ya lo veremos en la guía de hoy. Pero les pongo un ejemplo diferente. Yo tengo una moto y yo me voy al mismo río y en lugar de lavarme los pies que tienen tierra, lo que hago es que empiezo a lavar la moto que tiene aceite y le lavo Ahí sí lo está contaminando de verdad. y el aceite va y cae al río. ¿Qué opinan ustedes de ese caso? Lo Uy, estás profesor, es contaminando de una... verdad. Sí, profe. Contaminación. Ahí sí estoy contaminando gravemente el ambiente, porque en el caso de que yo me esté lavando los pies, pues mis pies pueden tener tierra, pueden tener pecueca, lo que usted quiera, ¿cierto? Pero, pues al fin y al cabo son cosas normales. O sea, si un mico, por ejemplo, se estuviera bañando en un río, ese mico no estaría alterando el ambiente, porque el mico igual tiene tierrita, mugrecita, sudor, y eso es algo natural, ¿sí o no? Sí, Sí, señor. Ya el problema radicaría si ese mico, en lugar de lavarse a él, lleva un tarro de aceite y tira ese tarro de aceite en el río. ahí se está contaminando de veras. Vale, entonces quiero que eso que les quede claro y les quede más o menos en la cabeza ese punto. Lo que se va a tratar en esta primera guía son los impactos ambientales, particularmente los impactos ambientales humanos, es decir, los impactos que tiene el hombre con el medio ambiente. Aquí les explica, en este texto les explica qué son los impactos, qué tipos de impactos ambientales hay, y acá les explica uno a uno los diferentes tipos de impactos ambientales. Dice que hay impactos que son negativos. ¿Cuál será un impacto negativo? ¿A qué hará referencia un impacto negativo? Pues, profesor, lo que Cuando usted hace dijo, daño, ¿Cómo? Cuando hace un daño en el medio ambiente o algo así. Muy bien, cuando el efecto, o sea, la cosa que yo hago en el ambiente le causa un daño al medio como tal y puede llegar a afectar a otros seres vivos. Por ejemplo, si yo voy al río, lavo mi motocicleta en el río y todo ese aceite cae al agua, ¿será que afecta a los seres vivos que hay en el río? sí, señor. Sí, sí, se afecta. señor. Muy bien, perfecto. Entonces eso sería una acción negativa porque los pobres animalitos que están viviendo en ese río, pues les va a ir mal. ¿Listo? ¿Claro el impacto negativo? Sí, señor. Sí, señor. Positivo. ¿Cómo será un impacto ambiental positivo? Que ayuda, al medio ambiente. Muy bien, un El ejemplo. profe, el reciclaje. Muy bien. En ahorrar agua. Cuando usted ahorra agua en su casa, cuando usted hace reciclaje. Muy bien. Esos son impactos ambientales positivos porque al yo no malgastar el agua, al yo hacer reciclaje, lo que estoy haciendo es reutilizando cosas, por ejemplo, en el caso del reciclaje, ¿no? Reutilizo cosas y así evito que que esa, entre comillas, basura vaya a caer al medio ambiente y vaya a contaminar un espacio como tal. ¿Listo? como por ejemplo si llegamos a ver en el río o en alguna piscina o así, que está como con basura, nosotros podemos hacer el deber de limpiar lo que más podamos. Efectivamente, por ejemplo, un impacto ambiental positivo es que yo me voy el domingo, me voy al río y me voy con mi familia y vamos a hacer un sancochito y qué tal, le hacemos el sancocho allá en el río, nos comemos el sancocho y resulta que tenemos un tío que es medio altanerito y medio cochinito y se llevó unas botellitas de plástico de Coca-Cola, se tomó la Coca-Cola y tiró la botella al río. ¿Qué podemos hacer nosotros? Recogerla, Decirle que profe. eso no está bien y devolverlo. Recogerlas y decirle que no lo vuelva a hacer. Efectivamente, muy bien. Eso es un impacto ambiental positivo porque usted le está enseñando a otra persona que el río no es un basurero para empezar y segundo, usted no está permitiendo que el contaminante que su tío tiró pues vaya a coger río abajo y vaya a afectar el medio ambiente o vaya a llegar al océano y en el océano pues cause daños mucho más graves. ¿Listo? Esos son impactos ambientales positivos. Claro ese, ¿cierto? Sí, ¿Qué será un señor.
impacto ambiental directo? Que es una acción como humana. Ujú. Que estás Cuando tirando nosotros la basura somos los directamente que al incluimos océano. a la contaminación del medio ambiente. ¿Cómo? No lo escuché Como bien. por ejemplo, profe, Cuando por nosotros ejemplo, los humanos, Sí. hacemos la acción directa para contaminar el medio ambiente. Por ejemplo, cuando tiramos basura al río, como el ejemplo que dio usted. Efectivamente, listo. Eso es un impacto ambiental directo. Cuando la acción que nosotros cometemos afecta inmediatamente y directamente al medio ambiente. Por profe, ejemplo, dale, decilo. ¿Qué vas a decir? también podría ser como cuando hay fábricas que sueltan como ese humo tóxico y hay por ahí ríos o cosas así, dañan también el medio ambiente. Bueno, eso que estás diciendo es un impacto, en cuanto a la fábrica pueden ocurrir daños de dos tipos ahí. Puede ser directo y puede ser también indirecto. Por ejemplo, si una fábrica vierte desechos tóxicos al río, ese desecho tóxico que está ingresando al río causa un daño directo al río, porque es contaminante que va y le llega al río directamente, ¿cierto? Sí, señor. Pero también hay un daño indirecto. ¿Por qué? Porque las fábricas también tienen las chimeneas por donde botan humo, ¿sí o no? Sí, señor. Sí, ese aire, ese humo que está en el aire también podía afectar como a los seres vivos. Muy bien. ¿De qué manera Como les, Medellín. les explico? El humo llega a la atmósfera, se deposita en las nubes y después, ¿qué pasa con las nubes? ¿Se daña? No. ¿Qué hace una nube? Eso lo vemos en ciclos biogeoquímicos. Hace llover. Efectivamente, llueve. Y hay una cosa, no sé si ustedes han escuchado, que se llama la lluvia ácida. ¿Han escuchado de eso? Sí. Yo La no, lluvia, profe. sí, la lluvia ácida es cuando hay una zona que está muy llena de fábricas o de empresas que botan humo al ambiente. Ese humo se deposita en las nubes y cuando llueve, llueve de forma ácida. Y ese ácido puede matar plantas, afectar animales, afectar incluso al ser humano sin ningún problema, dañar construcciones, puede generar un impacto ambiental en el medio ambiente. Entonces, miren que el humo, no es que el humo llegó directamente y quemó a una persona, sino que el humo llegó a las nubes y en las nubes de forma indirecta formó lluvia ácida y después le cayó a la gente. Y eso es un impacto ambiental. ¿Se entiende la diferencia entre directo e indirecto o no? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Muy bien, perfecto. Ese es simplemente uno de los ejemplos. Hay impactos ambientales que son reversibles. ¿Qué será un impacto ambiental reversible? Que yo hago algo y lo puedo corregir. Deme un ejemplo. Profesor, Hágale. digamos que yo tiro un ejemplo. Yo tiro la basura del río, pero comienzo a pensar y lo recojo, porque sé que le podría causar un daño al ambiente. Eso es. Muy bien, perfecto. Cuando usted Profesor, hágale, lo escuchamos. por ejemplo, podría ser cuando se hace un incendio en los bosques y se limpian y se vuelven a plantar árboles. No, en ese caso sí ya es un poco más complejo, porque cuando se muere un ser vivo, ese ser vivo ya deja de existir. ¿Listo? Entonces, cuando usted quema un bosque nativo, sin importar el tipo de bosque que sea, usted ya perdió un ecosistema prácticamente. Así usted vuelva a sembrar arbolitos, ya el bosque que va a crecer ahí es diferente al bosque que existía. ¿Sí me entiende de pronto? O sea, el daño que yo causé en ese bosque ya es irreversible. Yo puedo volver a sembrar, puedo volver a recuperar, pero el bosque que va a aparecer es un bosque nuevo. ¿Sí me entiende? Sí, sí, señor. Entonces, ahí hay una diferencia. En cambio, en el ejemplo que da el compañero, en ese ejemplo sí funciona un daño reversible. ¿Por qué? Porque yo voy al río, dejo un mugrero, ni el hijo de madre, tiro los chitos aquí, las bananas por allá, tiro la botella de gaseosa por allá, ¿y qué tales? Y cuando me voy a ir, digo, uy, no, pero yo cómo dejar este mugrero aquí, ¿no? Empiezo a recoger y todo el daño que yo podía haber causado, lo revertí. ¿Listo? Es como lo que se hacía en el colegio antes de pasar lo de la pandemia.
que estábamos en el descanso y los chicos de octavo ¿Sí? cogían los tarros y no nos dejaban pasar si no teníamos basura y dejar los pasillos limpios. Muy bien. Eso es un impacto ambiental reversible y por ahí derecho se está generando conciencia ambiental de que ustedes no tienen que ser unos animalitos sin Dios ni patria que dejan basura tirada en el suelo. ¿Listo? Aunque ustedes en los salones de clases y en los salones parecían chiqueros a veces. Pero bueno, eso es otra cosa que ya tenemos que ir cambiando. Ustedes ya son chicos de séptimo, van para octavo y pues ustedes van a ser los próximos muchachos que van a estar en las escaleras recibiéndole los papelitos a sus compañeros menores. Entonces, eso es un daño reversible. Ahora, un daño irreversible, ¿a qué hace referencia? Que tiramos un papel o algo al piso y no nos importa si se cayó o no, y le damos como la espalda. No, ese es reversible. Tirar un papel al suelo puede ser reversible. Profesor, Hágale, lo escuchamos. un ejemplo, cuando uno, un ejemplo, tira algo que prenda fuego y queme todos los árboles, y eso no se va a volver a recuperar. Vale, perfecto. Ese es un tipo de daño irreversible. Cuando usted quema un bosque, por ejemplo, ese ejemplo pues ya lo habíamos dado, pero pues podemos volver a darlo. Cuando usted quema un bosque, usted puede volver a sembrar árboles, puede volver a sembrar lo que usted quiera, pero el bosque que existía ahí ya desapareció, se perdió para siempre, porque esos árboles no se pueden volver a recuperar, ya se murieron. Uno no puede revivir a las personas que se murieron, eso solo pasa en Dragon Ball Z. Y pues, no hay nada más que hacer ahí. De pronto podemos tratar de recuperar el ambiente como tal, pero el daño no va a ser 100% reversible. Siempre va a haber algo que se perdió. Les doy otro ejemplo. Por ejemplo, es muy común aquí en Colombia, cuando tenía más fuerza los grupos guerrilleros y cuando había más grupos al margen de la ley en las montañas, y muchos grupos de hecho también que son narcotraficantes, a ellos les gusta mucho coger el petróleo que pasa por unas tuberías en el Pacífico, en las cordilleras, les gusta romper esos tubos y extraer ese petróleo de ahí. ¿Para qué? Para poder hacer gasolina de contrabando y poder tratar la hoja de coca, que es la que utilizan para hacer cocaína, por ejemplo. Pero ¿qué pasa? Cuando rompen esas tuberías, el petróleo también se derrama en la montaña, se derrama en los ríos, se derrama en los ecosistemas de la montaña. ¿Será que un ambiente que se contamina con petróleo tiene un daño reversible o irreversible? Sí. Reversible. ¿Será que es reversible el daño que causa el petróleo? No. ¿Ustedes qué opinan? No, porque Profe, yo diría que no, porque ya está contaminado. Muy bien. Les doy ese Ya ejemplo. hizo daño a los peces. Sí, señora. o a los seres que viven. Efectivamente, lo que ustedes están diciendo. Yo les doy este ejemplo porque es algo que yo viví. Yo hace unos años estuve por Tumaco, eso es por Nariño, y nos contaba la gente de la zona, los campesinos nos contaban que habían destruido una tubería hace mucho tiempo cerca de un río, y que en ese río antes habían unos peces tan grandes que prácticamente no los podían ni abrazar de lo grandes que eran. Eran unos peces grandotes y ellos pescaban eso y eso les daba pues para la alimentación en sus casas. Pero que después de ese derrame de petróleo en el río, nunca más volvieron a pescar ese tipo de peces ahí. Desaparecieron totalmente, fueron aniquilados totalmente por el petróleo. Entonces, ¿qué opinan de eso? Muy mal, profe. Que eso está mal, porque nosotros también podemos necesitar de esos seres vivos. Y bueno, más allá de que nosotros lleguemos a necesitar, es más bien por la parte ética, ¿no? ¿Quién nos da el derecho a nosotros de ordenar sobre la vida de los seres en un ecosistema? ¿Podemos hacerlo? ¿No podemos hacerlo? Eso ya depende de la ética de cada uno de nosotros. ¿Listo? Yo en lo personal opino que nosotros no debemos disponer
de la vida a nuestro antojo, y mucho menos de estos ecosistemas que son tan grandes y tan importantes y que albergan tanta vida. Bueno, ahí dejo el punto, yo pues por ahí. Sigamos, hay un impacto ambiental que es continuo. ¿A qué referencia un impacto ambiental continuo? Que sigue y sigue y sigue y sigue. O sea, pues que no tiene un fin. Deme un ejemplo. Las fábricas. Por ejemplo, lo del río. Cuando la fábrica termine, ya pues seguirá. Porque ya ahí sería continuo con el ejemplo y irreversible. Ah, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Profe. Dale, dale, lo escucho. La tala de árboles. ¿Cómo Cuando así? las ¿Por qué? negras caen, Profesor. Espérate, quiero escuchar la tala de árboles. ¿Por qué? ¿Por qué es continuo? Porque las fábricas comienzan a cortar los árboles y siguen para las fábricas crear sus propios productos, ¿no? Profe, Ok, vale, ¿Métodos? perfecto. ¿Quién más opina? profe, Hágale. que también es el humo de los carros, ¿Por qué? porque siempre que salimos vemos que hay demasiados carros y eso da un mal hábito para el ambiente. Muy bien. Un impacto continuo es un impacto que ocurre todo el tiempo, que todo el tiempo está ocurriendo. Una fábrica que todo el tiempo está vertiendo residuos tóxicos al río. Un auto que todo el tiempo está emitiendo gases tóxicos pues en las calles. ¿Qué más podría ser? Un campesino de pronto que utiliza pesticidas en sus productos, en sus plantas. Al utilizar pesticidas, ¿qué tipo de impacto ambiental ese es un impacto ambiental, pero dígame, ¿qué tipo de impacto ambiental podría ocurrir cuando un campesino le echa pesticidas a un alimento? ¿Saben lo que son los pesticidas? ¿Como veneno? Efectivamente, veneno para matar plagas, como, bueno, plagas de los cultivos, por ejemplo, animalitos que se coman las frutas, animalitos que coman las raíces de las plantas, o animalitos que coman las hojas. Profesor, Hágale, lo escucho. yo tengo uno que son las abejas. Ellas como mantienen recolectando polen y las van Ajá. esparciendo en la tierra. Algunas veces los campesinos empiezan a tirar el veneno en las plantas y hacen que ellas se mueran y dañan el medio ambiente. Eso. Profe, como los caracoles, ¿Qué pasa con los caracoles? ellos, o sea, hay dos tipos, ¿no? ¿Dos Hay solamente? uno, no, pues hay varios, pero yo reconozco dos, que son los que se comen las hojas de las plantas y los que viven bajo tierra. Ajá. Esos dos. Muy bien. Bueno, el ¿Qué ejemplo pasa? que yo les... ¿Cómo? ¿Qué pasa con ellos? Que cuando ellos comen o cosas así, pueden llegar otros animales que son más dañinos y se los pueden comer a ellos, o como dice el compañero Abraham, que la gente de allá puede echarle veneno a las plantas para que los animalitos se mueran. Vale, muy bien. Ese ejemplo lo doy porque pues es un caso típico. No solamente ocurre con los campesinos, también nosotros cuando utilizamos algún tipo de venenos, por ejemplo los venenos para matar zancudos y esas cosas, O las eh, cucarachas. ajá, podemos llegar a generar un impacto ambiental también. ¿Por qué? Porque matamos a la cucarachita y la cucarachita queda intoxicada, ¿sí o no? O los zancuditos o las cositas quedan intoxicadas, quedan ya con veneno en su interior. Y pues al ingresar ese veneno al ecosistema, pues ya también estamos generando un impacto. Hay algunos venenos que son mucho más sencillos que otros, pero hay venenos que son muy, muy peligrosos. Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado hablar del glifosato. Sí, ¿En qué han escuchado ustedes hablar del glifosato? ¿No lo han escuchado? yo no. Yo Bueno, tampoco. les comento. Yo tampoco, profe. Hace unos años, uno de los presidentes... Profe, ¿Qué hubo?
Es un líquido que utilizan para un químico que utilizan para matar la amapola y la coca. Efectivamente, eso es justo la historia que les iba a contar. Hace unos años había un presidente que se llamaba Álvaro Uribe Vélez y había otro que se llamaba Andrés Pastrana. Creo que fue en el periodo de Andrés Pastrana en realidad. Y pues teníamos este problema de drogadicción y de producción de cosas, de drogas ilícitas, ¿cierto? Una de ellas es la cocaína. Entonces, desde Estados Unidos le propusieron, y desde algunas empresas que generan productos químicos, les propusieron el uso de un producto que ayuda a eliminar a las plantas en general. O sea, el glifosato mata a las plantas en general, a la que sea, a la que le caiga, la mata. Entonces, el gobierno de Andrés Pastrana, y de ahí en adelante los siguientes gobiernos, hasta el gobierno de un presidente que tuvimos hace poco que se llamaba Santos, empezaron a hacer eso, la fumigación con glifosato en las montañas para matar la hoja de coca, para matar el cultivo de coca. Pero resulta que ese producto, como les digo, no solamente mata la coca, sino que a la planta que le caiga, esa planta se muere. Y pues si le cae a las personas también tiene una serie de efectos secundarios. Por ejemplo, uno de los efectos que podía producir era que podía producir cáncer, puede producir abortos en mujeres embarazadas también, puede producir daños en la piel. Y debido a que se demostró eso, que ese producto era fuertemente tóxico, que no solamente mataba la coca, sino que también mataba el plátano, mataba la yuca, mataba todas las plantas de comer, pues que hay en el campo. Entonces se prohibió el uso de glifosato en el gobierno del presidente Santos, pero actualmente, en el gobierno que tenemos actualmente se está volviendo a proponer que se utilice glifosato para fumigar los cultivos de coca. Entonces ahí queda la pregunta, ese producto químico tiene un impacto ambiental severo, porque a la planta que le caiga, esa planta se muere. Si le cae a un árbol, ese árbol se muere. Si le cae a planta de comida, esa planta de comida se muere. Y si le cae a personas o animales, o cualquier tipo de animal, no sé, un miquito que esté caminando, que esté por ahí en medio del bosque o cualquier cosita, también le hace un efecto negativo. Puede generar cáncer, puede generar daño en la piel, puede generar daño en los ojos, puede generar abortos espontáneos. Entonces, ahí queda la duda, ahí queda la pregunta para ustedes. ¿Qué sería qué se podría hacer ahí? ¿Ustedes qué propondrían? Hay una opción que viene a ser la parte de la fumigación de los cultivos, entonces con eso nos libramos del problema de la cocaína, entre comillas, porque tampoco es que nos vamos a librar de eso. Y está el otro que es el daño ambiental que se genera. Y esa cosa está en debate actualmente entre el Senado y en esas cosas del Estado. Cuénteme, ¿qué se opina? podría utilizar otra clase de veneno? Podría ser, podría tratarse de buscar un tipo diferente de veneno. El problema es encontrar que no un veneno. Hiciera daño. Sí. ¿Que no hiciera daño a quién? O sea, que solo hiciera daño como a las plantas que queremos y no a todo alrededor de los seres vivos, como humanos, animales y demás plantas. Esa puede ser una opción. Buscar de pronto un producto que sea específico para la hoja de coca. Pero eso es muy difícil y hay que trabajar muchísima investigación científica para poder buscar un tipo de productos como ese. Entonces, ¿por qué les cuento esta historia? Porque es algo que estamos viviendo nosotros en nuestro país actualmente y que puede ser un impacto ambiental, y sería un impacto ambiental periódico. ¿Por qué creen que este tipo de impacto ambiental sería periódico? Mejor dicho, ¿qué es un impacto ambiental periódico? Que ocurre en ciertas temporadas del año o épocas. Efectivamente. Entonces, ¿por qué esto que les estoy contando podría ser un impacto ambiental periódico? Porque se usó un tiempo, dejó de funcionar y ahora lo quieren volver a hacer. ¿Podría ser otra idea? Porque lo fumigan cada cierto tiempo. Efectivamente, esa es la razón. Porque fumigarían, por ejemplo, fumigarían este mes, pero volverían a fumigar el otro mes. ¿Sí me hago entender? Profe, Sí, señor. como los incendios forestales. Los incendios forestales, ese no estoy tan seguro, dependiendo. Si es que ocurren incendios forestales todo el tiempo, no es periódico, es continuo.
pero si ocurre un incendio forestal hoy y otro ocurre dentro de una semana y otro ocurre dentro de un mes y otro ocurre dentro de 3 meses, entonces, Profesor, ¿qué? también la caza indiscriminada. La caza indiscriminada, ese depende también, es muy, todo esto que ustedes están diciendo es muy, depende, porque por ejemplo puede ser que todos los días haya cazadores que salen al campo, a la montaña a buscar qué cazar, todos los días. Si lo hacen todos los días, entonces el impacto es continuo. Pero profesor, también Ajá. hay casas que pueden perjudicar a los animales que están en peligro de extinción. ¿Como cuáles? Un ejemplo, los elefantes, los tigres, todos ellos. Efectivamente, sí. En eso ya hay otras cuestiones éticas que, o sea, ya toda esta parte empieza a volverse una cuestión ética como tal. Y ahí hay algo que pensar. Por ejemplo, nosotros vivimos en una sociedad y la sociedad de nosotros pues tiene ciudades, tiene cierto tipo de comodidades como tal. Pero hay otro tipo de sociedades. Por ejemplo, los nativos americanos, mal llamados los indios. Los nativos americanos, ellos no tienen un supermercado en la mitad de la selva donde van a comprar su comida. ¿Sí o no? Sí, señor. Entonces, ¿qué le toca hacer a estos grupos de aborígenes o de nativos? Les toca salir a Profesor, cazar. profesor, les toca cazar. Efectivamente, les toca salir a cazar su comida si quieren comer carne. Les toca salir a pescar en los ríos si quieren comer pescado. Les toca cultivar sus alimentos si quieren comer frutas o verduras. Y les toca salir a recolectar frutas de los árboles que hay alrededor. Entonces, en ese caso, ¿podríamos hablar nosotros de un impacto ambiental como tal? Eso ya queda el debate. Queda el debate abierto para que ustedes lo soporten. Pueden ustedes decir que sí, que es un impacto ambiental porque lo está generando el hombre, pero podemos también pensar, no, son seres humanos, pero esa es la única opción que tienen para sobrevivir en el ambiente donde viven. Ahí ya ustedes, es un debate meramente ético y eso queda abierto al debate. ¿Ustedes qué opinan? ¿No hay opiniones al respecto? Bueno, no hay No, opiniones. profe, es que eso como usted dice, depende. ¿Cómo? Es que lo que usted dice es que depende, porque imagínate, si uno quiere comer, es comer o morir, imagínate, hay uno que va a pensar. Claro, efectivamente, es lo mismo, es comer o morir. ¿Qué hace uno ahí? ¿Caso o no caso? ¿Pesco o no pesco? Ya el problema radicaría, en mi punto personal, mi punto de vista, como Sergio Martínez y no como su profesor. El problema radicaría cuando yo no necesito hacer eso para vivir, pero lo hago. Por ejemplo, cuando se van algunas personas con dinero, se van al África y hacen cacería de leones. Y van y cazan leones y se toman la foto y la suben a Facebook o al Instagram o donde la quieran subir. Y suben la foto, uy, cacé un león. Como por diversión. Sí, como por diversión. ¿Necesitamos matar ese león realmente? ¿Por qué? ¿Por qué matarlo entonces si no necesitamos, pues, no nos está haciendo daño, no afecta a la familia como tal, no necesitamos comérnoslo, no necesitamos la piel, no necesitamos absolutamente nada, porque pues no lo necesitamos en realidad, no necesitamos matarlo, pero aún así se hace. Entonces ahí ya radica un problema ético desde mi punto de vista. ¿Listo? Entonces ahí ya son cositas encontradas que pueden ustedes debatir ya en su cabecita de pronto. Hay otros dos tipos de impacto ambiental. Uno es acumulativo y el otro es residual. ¿A qué eran referencias? ¿Qué será un impacto acumulativo? Profesor, un ejemplo como tirar basura en un solo lugar, eso, y cada vez se va llenando más y más. Sí, eso es un impacto ambiental acumulativo, que usted lo sigue haciendo y lo repite y lo repite y lo repite. Entonces, cada vez que usted lo repite, el impacto se hace más grande. Les voy a dar un ejemplo. Ustedes en el salón de clase empiezan a gritar y gritan y gritan y gritan y gritan y cuando llega el profesor siguen gritando y están gritando y se comunican a los gritos dentro del salón de clase.
Aunque ustedes no lo crean, eso es un impacto ambiental. Y es un impacto ambiental bastante severo, no solo para el profesor que está llegando y que, uy, qué bulla, qué ruido, qué está pasando aquí, sino para ustedes mismos que están dentro de ese salón de clase gritando. Porque es que ustedes están absorbiendo toda esa contaminación sonora, todo ese ruido, y eso les puede afectar a ustedes el oído y se pueden ir quedando sorditos. Entonces, no está de más que eso lo tengan en cuenta para cuando volvamos a la presencialidad y pues que analicen ese actuar de ustedes ahí como tal. Y eso se acumula. Usted esta semana está gritando y qué tales, pero la próxima semana el daño que ocurrió en su oído hace que usted tenga que gritar más fuerte y cada vez tiene que gritar más fuerte y ese daño se va acumulando en su oído y finalmente pues puede tener usted problemas realmente de salud en su oído. Se puede quedar medio sordo. ¿Listo? Entonces, hay de todo tipo de ejemplos aquí. Y residuales, ¿qué serán los residuales? ¿Qué es un residuo? Profe, por ejemplo, cuando se tiran papeles al piso en el salón de clases. ¿Por qué? Porque, porque los papeles pueden ser residuos. No, pero... No, profe, ahí es cuando, o sea, lo del ejemplo ese del papel en el piso, uno puede decir que es residuo porque es algo que después de que uno lo tira, se queda ahí. O sea, es como, se queda ahí en el suelo. Persiste no. ahí. Venga, le explico que este es un poquitico más complejo. Un impacto ambiental residual es aquel tipo de impacto que, digamos, una empresa tiró su basura al río, ¿cierto? Tiró todos sus residuos tóxicos al río, ¿y qué tales? Pero llegó el gobierno y dijo, a ver, empresa, ¿cómo se le ocurre contaminarme el río? Cierra esta empresa. ¡Pum! Cierran, clausuran la empresa. Esa empresa no vuelve a tirar basura al río. Pero el río ya fue impactado, ¿sí o no? ¿Cierto? Señor. Listo. Entonces, le quitamos la contaminación que le iba a seguir tirando de forma continua la empresa. Sin embargo, el impacto ya existe en el río y ese impacto va a seguir teniendo un efecto dentro del río. ¿Listo? Es decir, el río no se va a recuperar totalmente, sino que ese contaminante que quedó ahí va a seguir causando estragos a menos de que lo quiten o a menos de que se haga una jornada de limpieza profunda para ese río. ¿Listo? O que se tomen medidas para que no se haga permanente ese daño. ¿Sí me entienden o no me entienden? Sí, señor. Sí, señor. El ejemplo que yo les daba aquí era el cambio climático. Por ejemplo, nosotros nos están diciendo, no, es que el cambio climático es porque estamos emitiendo mucho dióxido de carbono, hay que emitir menos dióxido de carbono. Podemos hacer eso, podemos decirle a las fábricas, listo, fábrica, ya van a dejar de emitir dióxido de carbono, van a dejar de emitir contaminantes a la atmósfera. Sin embargo, aún cuando nosotros le digamos eso a la fábrica, el cambio climático ya es algo que está ocurriendo y nosotros lo notamos porque cada vez las temporadas de calor son más calientes. Cada vez hace más calor en verano en las zonas que tienen verano, otoño, invierno y primavera. Entonces, son cositas que, aunque nosotros hagamos algo para pararlas, pues ya es algo que está ocurriendo y que pues, seguirá sucediendo hasta que al menos se equilibre nuevamente el planeta. Entonces, estos son los tipos de impacto ambiental y esto pues, es básicamente la parte más difícil, explicar esta parte de los diferentes tipos de impacto ambiental. Yo espero que haya sido claro. Hay otras cosas que aparecen en esta primera guía, que es las medidas para mitigar el impacto ambiental, y esto es mucho más sencillo, ustedes ya lo han visto desde primaria, el ahorro de la energía, favorecer el uso de energías verdes, o sea, energías que sean limpias, como la eólica, la energía solar, ¿sí? Construcción sostenible, emplear menos agua, utilizar menos agua,
consumir productos responsablemente, o sea, no utilizar productos de un solo uso. Por ejemplo, esas botellas de gaseosa que son plásticas y que usted tomó su gaseosa y ya la tiró a la basura, eso es un contaminante, porque no, pues, o sea, no lo está utilizando, lo está dando un solo uso, entonces no está consumiendo responsablemente. El reciclaje de la basura es una medida para mitigar ese impacto ambiental. Y el compostaje, ¿alguien sabe qué es compostaje? Es cuando uno guarda residuos de comida y los usa como para el abono de las plantas o así. Muy bien, sí, eso es compostaje. Entonces, esos pues son los ejemplos de cómo podemos mitigar el impacto ambiental. Hay más, sí, hay muchos más, pero estos son como los más, pues los que podemos nosotros llevar a cabo en nuestra casa. Si ustedes pueden utilizar más medidas para mitigar el impacto ambiental, son bienvenidas sus propuestas en los proyectos que vamos a ir desarrollando este periodo. Y pues aquí les mostraba una foto de plantas de tratamiento de aguas residuales. Estas plantas lo que hacen es que reciben agua contaminada, le hacen un tratamiento, le eliminan la mayor cantidad de contaminantes posible y vuelven a liberar esa agua nuevamente a los ríos. Entonces, pues es una forma de mitigar el cambio, la contaminación del agua. ¿Listo? ¿Han visto plantas de tratamiento de aguas residuales alguna de ustedes? Profe, por aquí cerca de mi casa están haciendo, ¿Cómo? cerca de mi casa están haciendo una petar. ¿Una petar? Sí, profe. Ah, qué chévere. Pues ahí esa va a ser una planta de tratamiento de aguas residuales. Ustedes no sé si conocen, pero cuando va uno para Cali, a mano izquierda, cuando está llegando, hay una planta grandota de tratamiento de aguas residuales. ¿Sí la han visto? Es en toda la entrada de Cali. Sí, profe. Ajá. Entonces eso es para eso, para, pues, limpiar un poquitico de contaminantes el agua. Y aquí viene la actividad. ¿Cuál era la actividad? Primero realice un mapa conceptual donde diga qué son impactos ambientales, los tipos de impacto ambiental que los vimos ya y las medidas para mitigar el impacto ambiental. También realice un recorrido por su casa y anote qué acciones considera que generan impactos ambientales en su casa y qué tipo de impacto ambiental es. ¿Cómo así qué tipo de impacto ambiental es? Pues ¿cuál de estos es? Si es negativo, positivo, directo, indirecto, reversible, irreversible. ¿Listo? Listo ya. Realice un dibujo de cada tipo de impacto encontrado. Usted tiene que, bueno, que yo estoy viendo que no sé, mi tío cuando frita las papas coge y el aceite quemado lo tira por la alcantarilla. ¿Será que eso es un impacto ambiental? Sí, profe. Sí, señor. Claro que sí, porque pues el aceite quemado es un contaminante para el medio ambiente. Esa agua pasa por la tubería y va a llegar finalmente al río, y en el río pues genera un impacto ambiental. ¿Qué se debe hacer con ese aceite? Pues hay varias empresas que lo que hacen es que recogen el aceite quemado y lo reutilizan para convertirlo en diésel, en biodiesel. Entonces hay que hacer la consulta, por ejemplo, con las gasolineras, preguntar si ellos compran aceite quemado o si ellos tienen un sitio donde puedan hacer deposición de aceite quemado y ellos le ayudarán con eso. ¿Listo? Y finalmente, elabora un pequeño folleto con dibujos donde expliques a tus familiares qué acciones dentro de su hogar genera impacto ambiental y cómo puede ayudar a mitigar esos impactos ambientales. Si usted está viendo que en su casa está ocurriendo algo, usted elabore este pequeño folleto, explíquele cuál es el daño que está ocurriendo en casa y explíqueles también cómo pueden ayudar a que esto no siga ocurriendo. Listo. Esa era la primera guía. ¿Dudas, inquietudes, preguntas? No, señor. No, señor. No, Vale. señor. Perfecto. Esto es la primera parte. La segunda parte es esta guía, que es la guía 2. Esta fue la que envié esta mañana y esta guía lo que hace es que les explica qué son los estudios de impacto ambiental. Resulta que yo no simplemente puedo decir,
ah, sí, este señor se fue a lavar los pies en el río, entonces está contaminando el río, sino que hay que hacer una serie de estudios como tal que me determinen que realmente sí está ocurriendo un impacto ambiental. ¿Cómo se hace un estudio de impacto ambiental? Pues hay diferentes metodologías. Yo tomé una de las muchas metodologías que existen, pero todas son generalmente similares. En esta tiene 7 pasos. ¿Listo? Le explico más o menos cada uno de los pasos. Lo primero es hacer una descripción, es decir, describir cuál es la situación que yo considero que es la que está generando un impacto ambiental. Describo en dónde ocurre, en dónde está ocurriendo ese impacto ambiental que yo considero, cuáles son las acciones que están generando ese impacto ambiental, qué materiales son los que están utilizando para que se genere ese impacto ambiental que yo creo, pues, y describir en qué cantidades se están emitiendo de pronto sustancias contaminantes. Es decir, describir completamente cuál es el tipo de impacto ambiental que yo creo que está ocurriendo, ¿vale? Después, mirar qué alternativas puedo yo poner, ¿cierto? Es lo que estábamos haciendo en el punto anterior. Miramos en casa qué cosas pueden generar impactos ambientales. Ah, no, pues están botando aceite por la alcantarilla. Entonces escribo, se está botando aceite por la alcantarilla. ¿En qué cantidad? 1 litro. ¿En dónde? En Palmira, en mi casa. ¿Listo? Y aquí, exposición de alternativas. Pues dejar de echarle ese aceite a la alcantarilla, utilizar otros mecanismos, utilizar, de pronto preguntar en las gasolineras. Tercero, hacer un inventario ambiental. Esto, por ejemplo, ocurre con las empresas, cuando una empresa está vertiendo productos tóxicos a los ríos. Entonces, lo que uno tiene que hacer es mirar cuál es la flora y la fauna, cómo es el suelo, cómo es el subsuelo, cómo es el aire, cómo es el agua, cómo son los factores climáticos, el cambio climático, las características que tiene el sitio en donde se está, pues donde está ocurriendo el daño, y hacer un muy buen inventario de cómo es la situación antes de que ocurra el daño ambiental como tal. Y pues después hacer una evaluación de cuáles son los efectos y la valoración de los impactos ambientales. Si los impactos ambientales son positivos, si son negativos, eso ya lo vimos en la guía anterior. Si los impactos ambientales son temporales o permanentes, si son simples, si son acumulativos, ¿listo? Si son reversibles, si son irreversibles, todo eso ya lo vimos en la guía anterior. Y después se proponen también las medidas correctivas, las medidas preventivas. Si es un impacto ambiental reversible, pues la medida preventiva es dejar de hacerlo y pues proponer alguna acción en donde lo que se está haciendo pues simplemente se ha cambiado por otra cosa, ¿vale? Por ejemplo, en el colegio. En el colegio una situación que genera impacto ambiental. Los niños tiran basura en los descansos, tiran basura al suelo. ¿Será que podemos tomar una medida preventiva y correctora? Sí, señor. ¿Cuál? Señor, la que debemos haciendo. ¿Cómo? La que los de octavo, La que también debemos haciendo. los de octavo y todos los grados nos ayudemos entre todos a no dejar que los otros boten basura al piso. Efectivamente, eso es una medida preventiva, una medida correctora. Y está funcionando porque el colegio no parece un basurero como parecería si todo el mundo tirara su basura al suelo. Programa de vigilancia y seguimiento ambiental. Tiene que haber alguien que esté vigilando todo el tiempo si lo que se está haciendo, si se están haciendo las cosas que se están proponiendo o pues si hay algún tipo de corrupción, ¿no? Porque ustedes saben que donde hay gente siempre hay corrupción. Entonces, tiene que haber un ente que esté vigilando. En el caso, por ejemplo, del colegio, ¿cuál es el ente que vigila ahí? El vigilante. Los profesores y los de octavo, ¿cómo es que? Es que me olvidó cómo se llaman. Sí, Los de microcomunidad, profe. Eso, los de microcomunidad. Muy bien. Los profesores que siempre están por ahí caminando y, vea, se le cayó el papelito. Mire, vea, se le cayó ese palito. Entonces, esos son entes de vigilancia. ¿Cómo sería un profesor corrupto? Pues el profesor corrupto lo mira a usted que tiró el papelito y no le dice nada. Ese es un profesor corrupto.
Pero si el profesor es un buen vigilante y está haciendo un buen seguimiento, apenas mira que usted tiró basura al suelo, ¿qué es lo que le dice? Recoja el papelito. Levanta el papelito. Listo, perfecto. Entonces ustedes no tienen profesores corruptos, parece, porque a los profesores sí les gusta estarles diciendo eso. Resumen de estudio y conclusiones. Después de que ustedes hicieron el estudio, al final ustedes tienen que sacar un resumen, si el proyecto funcionó o no funcionó, y unas conclusiones. ¿Listo? Eso es ya al final. Las conclusiones siempre son al final. ¿Sirvió o no sirvió lo que hicimos? ¿Será que sirvió o no sirvió decirle a estos muchachos que no tiren la basura al suelo, recogerles la basurita después de que se acaba el descanso? ¿Será que sí tiene un impacto o no tiene un impacto? ¿Qué conclusiones sacamos? ¿Listo? Es eso. Y de esa manera se hace un estudio de impacto ambiental. De esa manera sabemos nosotros si una situación está dañando el ambiente y si podemos recuperarlo. Aquí simplemente al final les coloqué una fotografía de unas personas pues que están haciendo un seguimiento de impacto ambiental en una microcuenca, es decir, en un riachuelito. ¿Listo? Y aquí está la actividad. En esta actividad van a ver que el punto 2 dice que es el quiz 1, es decir, ustedes lo tienen que enviar y colocarle arribita. Este es el quiz 1. ¿Listo? Pero bueno, comencemos por acá. Haga de cuenta que en su barrio algunos de sus vecinos están lavando sus motos y carros en un río cercano de su casa y que usted es un investigador ambiental que quiere saber si esto tiene un efecto en el ecosistema del río. Proponga y explique el paso a paso de cómo llevaría usted a cabo un estudio de impacto ambiental en el río. Realice un dibujo donde represente cada paso mencionado por usted. Es decir, usted se dio cuenta que están lavando motos y carros en el río, ¿cierto? ¿Será eso un impacto ambiental? Sí. Ok, entonces ustedes tienen que seguir todos estos puntos. Describa, ¿por qué es un impacto ambiental? Descríbalo, totalmente. Después, exponga alternativas para esa gente que está lavando sus cosas allá. Proponga un inventario. ¿Usted qué inventariaría en el río? ¿Qué cosas buscaría en el río para inventariar? Profesor. La fauna, la flora, Muy bien. el clima. Listo. Usted lo que buscaría son si hay peces en ese río, si hay ranitas en ese río, si cómo están las plantas, ¿sí o no? Bien. Sí, Posibles efectos, usted me tiene que decir qué tipo de impacto sería ese, positivo, negativo, temporal, permanente, simple, acumulativo, etcétera, 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 según lo que se vio en la guía 1. ¿Listo? Medidas preventivas, ¿cómo usted propone que se corrija ese problema? Programa de vigilancia, ¿cómo vigilaría usted para que dejen de estar llevando sus motos allá a ese río a contaminarlo? Y finalmente, conclusiones y resumen final de su propuesta. ¿Listo? Ustedes simplemente con este caso, ustedes tienen que hacer todo eso. Y el quiz 1 de ambiental, es que describa una situación de impacto ambiental positivo del cual usted tenga conocimiento, proponga y explique cómo llevaría a cabo usted un estudio de impacto ambiental para determinar si esa situación es realmente positiva para el ambiente. Les doy un ejemplo. La microcomunidad está parándose en la puerta y no los deja entrar a menos que usted le entregue un papelito o alguna cosita de basurita que había en el patio. ¿Será que eso es un impacto ambiental positivo? Sí, señor, porque ellos le están diciendo a uno que tiene que botar el papelito para no poder dejar el descanso o el patio sucio. Listo. Ahí es donde ustedes tienen que proponer y explicar cómo llevaría usted a cabo un estudio de impacto ambiental, o sea, más o menos esto mismo, y cómo lo llevaría usted a cabo para saber si de verdad el que estos muchachos de microcomunidad estén haciendo eso, de verdad ayuda o no ayuda al medio ambiente en esa situación. ¿Listo? Es eso. Buena, señor. ¿Dudas, inquietudes? Profe, la pregunta uno toca hacerla en hojas de blog o preferiblemente en hojas de blog. En el cuaderno si usted quiere. Donde usted quiera. Este de acá sí me lo marca, ¿no? Me dicen, esta es el quiz. Este es el quiz 1. ¿Listo? ¿Dudas, inquietudes, preguntas? No, señor.